agradecidos que en medio de la lluvia y en medio de todo lo que sigue pasando nos vamos a reunir. Antes de empezar, quiero recordarles un par de cositas. Los estudios de Biblia, el de mujeres sigue activo. Nos vamos a seguir reuniendo por Zoom. Entonces las mujeres que quieran ser parte, por favor, no deben comunicarse conmigo, cualquier cosa. Biología sistemática, estamos ahorita haciendo una práctica para un examen, entonces no nos estamos reuniendo. Las chicas con aire se siguen reuniendo. Y lo del Resort Kids también, el Kids Club, los sábados a las 9:30. 9 por Zoom. Entonces, también los animo, ¿verdad? A que yo sé, yo los entiendo, a veces cuesta conectarse y estar enfrente de la compu, pero es mejor eso, ¿verdad? Y estar escuchando y tal vez relacionarnos un poquito que no recibir nada. Entonces los animo a hacerlo. Y las ofrendas también, las cuentas lo pueden seguir haciendo por transferencia o no tenemos el pececito hoy, pero vamos a buscar algo, a ver si quieren ofrendar físicamente, si se puede decir así, ahora. Entonces voy a orar para comenzar. Bueno, Señor, gracias, Padre, por este día, gracias por la lluvia, gracias por la familia que nos das. Padre, necesitamos que estés aquí, necesitamos que vos seas el intermediario, Señor, el que nos enseñe, el que hable, el que moldee nuestro corazón, Señor. Te pido que seamos menos de nosotros, Señor, y que abunde cada vez más el Espíritu en nosotros, que cada vez más el Espíritu tenga más posesión de nuestros sentimientos, de nuestras decisiones, de nuestras acciones, Padre, porque sin vos no somos nada. Queremos honrarte, Señor, queremos glorificarte, Padre, y para eso, nuestro Señor, necesitamos morir a nosotros cada día, cada segundo, más y más. Te pido que estés aquí, Señor, te pido que nos des un corazón, Señor, genuino, para que lo que ofrezcamos hoy, Señor, hoy, nuestras palabras, nuestra atención, nuestra canción sea agradable, Señor, a vos. Deseamos que lo recibas con agrado, Señor, y para eso buscamos un corazón, Señor, genuino. Te pedimos eso y te damos gracias en el nombre de Jesús. Buenos días. Hermoso es estar todos juntos, unánimes, amén. Ahí en sus sillas dejamos las letras para que se puedan unir con nosotros a cantar. Y les motivo, este es un canto nuevo, pero les motivo a que lo entonemos con entendimiento y que reflexionemos en lo que dice esa letra, en recordar que nuestro Señor es bueno, es bondadoso, Él es nuestra esperanza, Él es nuestro consuelo en medio de cualquier situación. Yo no sé cómo viniste hoy, pero te recuerdo que en el Señor hay esperanza. El Señor es nuestra torre fuerte, Él es nuestro castillo, y que solo por su gracia usted y yo hoy estamos acá. Así que juntos como hermanos, como hemos estudiado hace 2 semanas con el pastor Chesmi, es hermoso esto, y esto trae bendición y es bueno para nosotros. Así que juntos como hermanos glorifiquemos el nombre del Señor en esta mañana. Hoy cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo consagrado. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy.
esperanza está en Él. Oh, 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 oh. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 en los cielos, el sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies en oír su voz. Con su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Otra vez, dígalo. se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Vamos para voces. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Amén. Ok, Colosenses 2, versículos 6 al 10, voy a leer en Nueva Biblia de las Américas. Dice: por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él,
y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Entonces, oremos. Señor, te damos gracias esta mañana porque qué delicia, Señor, es poder venir a sentarnos acá, Señor, y poder adorarte como un solo cuerpo, sabiendo de que tú eres la cabeza, Señor, y que en ti reposa toda autoridad, todo poder, Señor, y todo dominio. Señor, y te pedimos, Señor, con humildad, que esta mañana, Señor, nos des un entendimiento claro de tu palabra, Señor. Yo te pido que me des humildad y sencillez para poder predicar, Señor, este pasaje, y que tú escudriñes lo más profundo de nuestros corazones y traigas a luz, Señor, cada rincón de nuestras vidas. Señor, yo te pido que podamos ver la importancia de que nuestras vidas estén centradas en ti y solo en ti. Señor, y oro en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, cuando nosotros leemos las cartas del Nuevo Testamento, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta de que hay algo que Pablo escribió y que Pablo nunca negó y nunca ocultó, y fue su vieja naturaleza, ¿verdad? Lo que él era antes de venir a Cristo. Y quiero que recordemos esto, ¿verdad? De quién era Pablo antes, porque yo creo que eso es muy importante para poder entender aún más lo que significa el corazón de Pablo a la hora que está escribiendo esta carta a los Colosenses. Entonces, si nos devolvemos un poquito a Hechos 26, tal vez vamos a Hechos 26, versículo 10, y este es Pablo testificando quién era él ante el rey Agripa. Y dice que él antes creía que el deber de él era perseguir, era encarcelar y matar a todos los que profesaban el nombre de Cristo. Entonces dice el versículo 10 lo siguiente, dice: esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también, cuando eran condenados a muerte, yo añadía mi voto, castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar. O sea, Pablo no solo tomaba a estos creyentes y los forzaba a negar su fe, sino que también los hacía maldecir el nombre de Cristo. ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo el texto. Y dice, enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta las ciudades extranjeras. Ese era el corazón de Pablo, ¿verdad? Pablo caminaba kilómetros, caminaba bajo el sol, bajo la lluvia, lejos de su casa, de su comodidad, de su iglesia, ¿verdad? Del templo donde él adoraba, lejos de cualquier cosa para un fin, a fin de callar y hacer blasfemar a los hijos de Dios. Este era el corazón de Pablo y ese era el nivel de odio que tenía Pablo en esos tiempos. Sin embargo, tiempo después encontramos estas cartas, como esta carta a los Colosenses, donde Pablo es todo lo contrario, ¿verdad? Encontramos un Pablo donde él está orando con tal fuerza, con tal profundidad, para que estos creyentes de Colosenses puedan encontrar a Cristo, vivir su fe de una forma real y genuina. ¿Verdad? Y cuando yo veo esto, lo único que puedo ver es los cambios que produce Cristo en las vidas de nosotros. Los cambios que produjo Cristo en la vida de Pablo, de tal forma que lo hacía de que lo que él aborrecía de tal manera ahora lo amaba, ¿verdad? Lo que él ama ahorita era lo que antes aborrecía. Y de alguna u otra forma eso debería ser, ya sea en gran o pequeña medida, debería ser algo parecido en nuestras vidas. Si realmente nosotros hemos creído en Cristo, ¿verdad? Nosotros deberíamos aborrecer de alguna forma lo que antes éramos, antes de venir a Cristo, en nuestra vieja vida, nuestra vieja naturaleza.
el Evangelio de Cristo cambió la perspectiva de Pablo de tal manera que Pablo es otra persona. Yo creo que eso es lo que motivó a Pablo a escribir en Filipenses 3:8 lo siguiente, que dice: y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo. Pablo amaba a Cristo, ¿verdad? Y Pablo amaba a su iglesia en este momento, en la carta de los Colosenses. Y por ende, es el corazón de Pablo, y vemos y entendemos la preocupación de Pablo de las amenazas que se estaban viniendo en esta iglesia de Colosas por estos falsos maestros que hemos venido hablando anteriormente en las prédicas anteriores, y que estos falsos maestros querían quitar a Cristo como el centro de la predicación o como el centro del evangelio. Y es el propósito de hoy, es mi propósito, de que podamos entender la importancia de que Cristo sea el centro de nuestras vidas, ¿verdad? De que podamos tener vidas cristocéntricas, como llaman. De que Cristo sea el centro en todo, y no solamente el centro en la iglesia y en nuestra comunidad, ¿verdad?, de creyentes, sino en cada ámbito de sus vidas. El centro en sus matrimonios, en sus noviazgos, en sus solterías, el centro en sus trabajos, el centro en cada área, ya sea pequeña o grande de su vida, que Cristo sea el centro. Y bueno, este pasaje de hoy nos da 3 ideas fundamentales, y la primera de ellas viene en los versículos 6 al 7. Y la primera idea es que Pablo nos está animando a vivir nuestras vidas centradas en Cristo. Dice el versículo 6: por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Entonces, Pablo hasta este momento, él ha venido desarrollando una idea, una misma idea, que viene desde el versículo 15 del capítulo 1. Recordemos así rápidamente que Pablo viene hablando sobre la supremacía de Cristo, de que Cristo está por encima de todo lo creado, ¿verdad? De que Él es 100% Dios, 100% hombre, de que por medio de Él encontramos nosotros la reconciliación con Dios. Él es el puente que nos ha reconciliado, y por ende podemos tener paz con Dios por medio de Él, ¿verdad? De que Él es el misterio que había estado oculto por siglos, y que solo en Cristo, y esto es lo que Dani predicó en la última semana, y es que solo en Cristo están escondidos todos los tesoros, ¿verdad? Los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, si nosotros tomamos todas esas enseñanzas y las agrupamos y las tomamos como una sola, ¿verdad?, podemos entender aún con más fuerza ese por tanto que Pablo comienza en el versículo 6. Y Pablo comienza aquí hablando o diciendo un imperativo. O sea, ¿qué es un imperativo? Es un mandato. Y Pablo, durante su carta a los Colosenses, a través de la carta, va a dar varios mandatos. Y aquí encontramos uno de ellos, el primero de la carta. Pero antes de entrar en eso, básicamente tenemos que entender, y que es claro a través de las Escrituras, a través de la Biblia, no es algo que es gris, sino que es muy claro, y es que estos mandatos, o la forma en que nosotros debemos vivir o reflejar a Cristo, es un resultado de algo que ya ha ocurrido en mi vida, y que por ende es algo que debería salir natural de nuestro corazón, ¿verdad? Nosotros no obedecemos a Dios para que Él algún día nos acepte, o para ver si algún día Él nos bendice, ¿verdad? Más bien nosotros sí obedecemos a Dios. ¿Por qué?
porque ya hemos sido aceptados, ya hemos sido bendecidos, ¿verdad? Y si cambiamos ese orden, ¿verdad? De que qué va primero, es tan fácil que nosotros estaríamos cambiando el evangelio de Cristo por un evangelio falso de moralidad. Y cuando hablo de moralismo, cuando hablamos de moralismo, de que es un evangelio de moralismo, un evangelio de obras, básicamente es una enseñanza de que depende de usted, depende de su desempeño, depende de su conducta, de si Cristo o no lo va a aceptar, de si usted va a ser reconciliado con Dios. Y lastimosamente ese es el evangelio, o esa es la enseñanza, porque solo hay un solo evangelio que se está predicando en muchas iglesias, en muchas religiones falsas el día de hoy. Nosotros nunca vamos a poder obedecer a Dios por nosotros mismos. Debemos recordar de que nosotros somos pecadores, somos manchados por el pecado. Desde la caída, ¿verdad?, de Adán y Eva, hay una corrupción heredada. Nosotros nunca, por nuestras propias fuerzas, vamos a poder cumplir el estándar de Dios. Y si fuera por nosotros, estaríamos destinados al justo juicio de Dios y al infierno eterno. Y es por eso que nosotros no debemos cansarnos de predicar el evangelio, ¿verdad? Esta importancia ahí de predicar el evangelio, predicar la verdad, de que nosotros somos aceptados delante de Dios, no por nuestra conducta, no por lo que nosotros hagamos, sino que ya hemos sido aceptados por el mérito de aquel que sí pudo vivir de acuerdo al estándar de Dios, que es Cristo. Él murió en la cruz, ¿verdad? Vivió una vida perfecta, murió en la cruz como sacrificio perfecto por nuestros pecados, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna, ¿verdad? El justo por los injustos. Y esto lo tenemos que tener claro, y lo menciono porque todo el bien que recibimos es única y exclusivamente en virtud a los méritos de Cristo, ¿verdad? Y no de los nuestros. Y es el énfasis de Pablo aquí de acerca de esta centralidad en Cristo, de que podamos entender y lo peligroso que puede ser de sacar a Cristo del Evangelio. Notemos una vez más el texto de la importancia de Pablo de Cristo, de estar en Él. Y dice el versículo 6, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, ¿verdad? Si pudiéramos subrayar o hacer un circulito en cuántas veces dice en Él en este pasaje, ¿verdad? Ese versículo 7, firmemente arraigados y edificados en Él. Pasamos al 8, dice, miren que nadie los haga cautivos por medio de la filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según, ¿quién? Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y ustedes han sido completos en Él. No hay nadie más. En Él. ¿Verdad? Y ese es el propósito de Pablo, y Pablo quiere dejarle muy claro a estos colosenses, a estos creyentes, que no deben de moverse ni un milímetro, ¿verdad? No deben moverse ni un centímetro a la izquierda ni a la derecha. No, este es el camino, esta es la verdad. Quédense aquí. Y ahora Pablo utiliza en el versículo 6 dos verbos que son importantes para nosotros poder entender. Y esos dos son, dice, recibiendo y andar en Él. O recibieron, ¿verdad? Y este verbo recibir está en pasado, ¿verdad? Recibieron. Y esto implica que el haber recibido a Cristo es algo que sucede una sola vez en nuestras vidas, una sola vez y para siempre. Es un solo hecho. Si nosotros recordamos en qué momento o cómo más o menos fue que empezamos a caminar o a andar en Él, eso fue algo que Dios efectuó una sola vez en usted y para siempre.
Pero ojo aquí, y es algo curioso, el verbo andar que viene ahí es un verbo que se llama presente continuo. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? De que es algo que sucede hoy y va a seguir continuando por el resto de nuestras vidas. Es algo que siempre va a estar presente. El andar en Cristo es algo que en la vida del cristiano debe estar siempre presente. ¿Verdad? Pablo lo que está diciendo es que Cristo debería ser la atmósfera donde nosotros nos movemos, ¿verdad? Siempre presente, en todo lado, en cada ámbito de nuestra vida. Todo es de Él, todo proviene de Él y todo es para Él, para la gloria de Dios. Deberíamos estar tras las pisadas de Él. Y un ejemplo que se me ocurrió para tal vez poder tener esto más claro es que en estos tiempos de pandemia, cuando nosotros salimos a la calle, ¿verdad? Como que directa e indirectamente estamos pensando en el virus, ¿verdad? Que si toqué aquello, que si me puse la mascarilla, que si me puse alcohol, que me bajé al súper, uy no, que toqué la tarjeta, que la plata la toqué, que me la dieron, ¿verdad? Es algo que siempre, es algo que cuesta quitarse de que siempre estamos pensando. Vemos las noticias, estamos en conversaciones, siempre está presente el tema, de una u otra forma, ¿verdad? Y esto es como un ejemplo, ¿verdad? Pequeñito de algo que podríamos pensar de que así debería estar Cristo en nuestras vidas, siempre, en todo lado, en nuestra mente, en cada conversación. Y esto es lo que Pablo está tratando de transmitir a estos creyentes. Un comentarista lo explica de este modo, dice que sea Cristo el que establezca nuestros valores, que sea Cristo el que guíe nuestros pensamientos, que sea Cristo el que dirija nuestra conducta. Ahora, ¿cómo Pablo nos dice a nosotros en este versículo de que andemos en Él? Y bueno, el versículo 7 nos dice 3 formas y también son 3 verbos, ¿verdad? Dice el versículo 7, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Y ese primer verbo que Pablo usa aquí, que es arraigado, es un poco extraño para nosotros. Yo creo que no es una palabra que nosotros usualmente usamos, pero esta palabra, lo que se refiere, ¿verdad? Yo la busqué en el diccionario y lo que significa es estar firmemente plantado o establecido. Y esto es algo que también dice que es algo que sucede una sola vez y para siempre. Un ejemplo que tal vez pensé para que sea más claro para nosotros es, por ejemplo, yo quiero sembrar un palo de limones y ese palo de limones yo lo compro en el vivero chiquitito y yo lo planto y es una sola vez que voy a plantar ese palo crece, recibe los nutrientes del terreno, crece, se hace grande y va a seguir dando cosechas año tras año, año tras año. Lo planté una sola vez y está arraigado en ese terreno y va a seguir dando fruto y va a seguir y va a seguir. Otro teólogo pastor que se llama Sam Storm escribió uno de sus comentarios donde dice lo siguiente: Dios bondadosamente ha sembrado mi alma en el terreno de la gracia inmutable e inconquistable de Cristo. ¿Verdad? Dios nos sembró en Cristo. Cristo es nuestro terreno, ¿verdad? Y de Él tenemos todos los nutrientes necesarios para nuestro crecimiento y para nuestra vida. No hay nada más. Y por ende nosotros deberíamos de arraigarnos en Cristo. No andar buscando otras cosas en otros lados. Y por ende deberíamos estar fuertes y estables, porque Él es el que nos da todo lo necesario a nosotros. Ahora, el segundo verbo que viene aquí pasa más de darnos un ejemplo como, ¿verdad? Pasa a darnos algo como agricultura y pasa a darnos un ejemplo más como de construcción, ¿verdad? Y dice edificados.
¿Y quién, verdad? ¿Qué significa ese edificado? Y básicamente es como una casa que se edifica, ¿verdad? Que va ahí creciendo. ¿Y quién es el que nos edifica? Bueno, es el mismo que nos plantó, Dios. El mismo que nos plantó nos edifica. Y quiero animarlos con esto porque hay veces que pensamos si Dios está actuando, si nos está edificando en nuestras vidas. ¿Verdad? No sé si les pasa, pero a mí me pasa mucho de ver si Cristo está actuando en mi vida, si yo estoy creciendo en mi santidad. Y muchas veces es difícil para nosotros vernos a nosotros mismos, nuestro crecimiento. Y quiero darles un ejemplo de esto, ¿verdad? Por ejemplo, Lau y yo, que nos vemos todos los días, para nosotros ver el crecimiento de la pancita de Lau, no es tan fácil, porque todos los días nos vemos y nos acostumbramos a ver la pancita. Pero tal vez para Billy, que lo vemos, no sé, cada 15 días, un mes, o no sé, ¿verdad? Alguien externo de la casa, tal vez es algo más notorio de que está creciendo esa pancita de Lau, ¿verdad? Y muchas veces en nuestra vida sucede algo parecido. Para nosotros cuesta ver si Dios está trabajando en nosotros, ¿verdad? Pero debemos recordar de que hay una promesa de Dios, y es que Dios está edificando su vida. Dios puede poner hoy un ladrillo, ¿verdad? Un ladrillo por acá, un ladrillo por allá, puede poner un día 20 ladrillos, pero hay una promesa, ¿verdad? Y Filipenses 1:6 dice ¿verdad? Este es Pablo hablando y dice: estoy convencido de esto, del que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y yo no sé si para ustedes esto es un gran estímulo o los anima, pero para mí sí, ¿verdad? De que saber que aún cuando a veces a nosotros nos cuesta, y a veces a pesar de que muchas veces nuestro corazón no está en un lugar correcto, Cristo aún está edificando su vida, ¿verdad? Si usted es creyente y usted ha depositado a Cristo Jesús en el lugar correcto como su Señor y su Salvador, y usted está plantado en un terreno donde usted no se va a quitar esos nutrientes, usted siempre va a seguir siendo edificado. Y el último verbo que viene ahí es confirmado en su fe. ¿Y qué quiere decir confirmado? Bueno, esta palabra confirmado lo que quiere darnos a entender es que hay una convicción de que algo es real, ¿verdad? Y Pablo lo que quiere decir es que el Evangelio de Cristo en las vidas de estos colosenses es algo real, es una verdad inamovible. Y que por ende ellos deben de estar confirmados en esa fe, de forma de que esas falsas doctrinas, como olas que puedan venir hacia ellos, no los va a mover, porque ellos están confirmados en esa fe. Entonces Pablo en el versículo 7 habla de ese andar en Él, y que ese andar en Él debe reflejar en nosotros una gran gratitud, una abundante gratitud, ¿verdad? Dice: firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Y es interesante cómo Pablo, a través de su carta, el hecho de ser agradecidos es un tema, ¿verdad?, en que él insiste a través de toda su carta. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 3, Pablo dice: damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes. Versículo 12, dice: dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos. Más adelante, en capítulo 3, versículo 15, ahí dice que la paz de Cristo reina en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos.
versículo 17 del capítulo 3, y todo lo que hagan de palabra de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él y a Dios el Padre. Y así continúa Pablo, ¿verdad? Es algo en que él insiste, en que den gracias, sean agradecidos, que su gratitud abunde en ustedes. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo está usted en su acción de gracias? Constantemente se detiene en medio del día a día, en medio de sus cosas que tiene que hacer, para darle gracias a Dios por la obra que Él ha hecho en su vida. Pablo no está hablando aquí de un simple agradecimiento, ¿verdad? Sino que debe ser algo que rebose de gratitud, ¿verdad? Y esta palabra rebose es fuerte, ¿verdad? Suena como ese vaso rebosante que va, ¿verdad? Como que se le va a caer el agua de tanta agua que tiene. Eso debe brotar naturalmente en nuestro corazón. Y cuando pensamos en lo que hablábamos al principio, de que nuestro destino, ¿verdad? A través de nuestras obras, como somos pecadores, deberíamos estar en el lugar justo donde merecíamos estar, que es el infierno. Pero que a pesar de eso, Dios en su gran misericordia y en su gran amor y paciencia, ¿verdad? Nos dejó aquí, pudiendo disfrutar de su gracia común con todos, y que a pesar de eso y de un plan para redimirnos, mandar a Cristo, a su Hijo unigénito, a sufrir en un mundo caído, a vivir una vida perfecta, a morir en una cruz, recibir el castigo, lo que nos tocaba a nosotros recibir, recibió la ira de Dios en sus hombros, Él cargó con nuestros pecados, murió y resucitó para poder darnos vida a nosotros, para que nosotros no pasáramos por eso. Yo no sé ¿verdad? Si nosotros estamos agradeciendo a Dios lo suficiente. Ahora, para mí, estar aquí parado y hablando de esto es muy fácil, no crea, ¿verdad? Quiero ser sincero con ustedes, yo tengo mis luchas con esto, ¿verdad? Mentira que yo pienso todo el día en el Evangelio. Mentira que en cada conversación que yo tengo estoy rebosando de gratitud y hablando de Cristo. Esto es una lucha que todo cristiano va a tener siempre. ¿Por qué? Porque estamos todavía en un cuerpo pecador, un cuerpo pecaminoso, que va a ser redimido, sí, pero hasta cuando muramos y resucitemos en la gloria, con un cuerpo glorificado, ¿verdad? Y si le añadimos a eso la la obra que está haciendo Satanás y que anda como león rugiente buscando a quién devorar y buscando a quién matar, no es fácil que podamos vivir una vida cristocéntrica. Y es aquí donde quiero hablar de la segunda idea que nos da este texto, y es de las amenazas que pueden afectar el que nosotros tengamos vidas cristocéntricas. Y ese es el segundo punto. Dice el versículo 8: miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. En semanas atrás habíamos hablado de que había un hombre que se llamaba Epafras, no sé si se acuerdan, en el capítulo 1, de que este hombre había alertado a Pablo de que habían, ¿verdad?, ciertas falsas enseñanzas en esta iglesia de Colosas, y que estos enseñaban de que la salvación ofrecida por Cristo no era una salvación suficiente, de que había que hacer cosas más a la obra de Cristo para poder tener una vida espiritual plena y una vida espiritual completa, feliz. Y aunque pareciera que la vida de estos colosenses estaba firme en Cristo, ¿verdad?, Pablo aún así ve más allá
y ve la amenaza que puede ser esas falsas enseñanzas para la iglesia de Colosas, ¿verdad? Entonces Pablo afronta directamente el problema y escribe esta carta y escribe cosas para poder corregir esas falsas enseñanzas, ¿verdad? Y Pablo dice, miren, ¿verdad? Que nadie los haga cautivos. Es una advertencia esto. Y esta palabra cautivo tiene el sentido de engañar, de robar, ¿verdad? Y es que es la verdad del Evangelio, es la verdad de Cristo que está siendo robada, que está siendo alterada, cambiada por estos falsos maestros, ¿verdad? Por medio de sus filosofías y por medio de sus vanas sutilezas. Ahora, tal vez cuando leemos estas filosofías y vanas sutilezas, tal vez muchos de nosotros pensamos como, esa hora yo no tengo problema, porque yo no soy alguien que pueda leer, que me pongo a leer a Aristóteles y a Nietzsche y a, no sé, a Platón. A mí la filosofía, yo y la filosofía no somos buenos amigos. De eso no está hablando Pablo aquí. Pablo, en los tiempos de Pablo, la palabra filosofía se refería a un sistema de pensamiento que tratara de enseñar a los hombres cómo vivir en este mundo. O sea, todo lo relacionado a las teorías acerca de Dios, a las teorías de la vida, a las teorías del significado de por qué estamos aquí, todas esas cosas son filosofías. Entonces, si nosotros cambiamos, quitamos tal vez la palabra filosofía y ponemos perspectiva de la vida, tal vez sí nos puede hacer un poco más sentido y podamos identificarnos de que ahí estamos a veces metidos dentro de perspectivas que no son bíblicas en nuestra vida. Más cuando hay medios masivos, ¿verdad? Tratando de engañarnos, tratando de cambiar esta verdad por medio de la televisión, por medio de internet, videos masivos, por medio de películas, periódicos, etcétera, ¿verdad? Sobre cómo tú debes de vivir, cómo debes de manejar los asuntos de tu vida, cosas, todo lo que sea contrario a las enseñanzas de las verdades bíblicas, son estas filosofías y vanas sutilezas de las que está hablando aquí Pablo. Y es aquí donde nos tenemos que tener mucho cuidado día tras día. ¿Por qué? Porque cuando yo veo, por ejemplo, una noticia un día de que habla acerca del café y hay unos expertos de una universidad de X, ¿verdad? Donde dice que el café puede causar problemas para su salud, y semanas después yo veo a otros expertos refutando que el café trae beneficios para su salud, ¿a quién le creo? ¿Verdad? Y son expertos. Entonces, lo único que pienso en esto es que el ser humano es tan limitado, el ser humano es tan falible, ¿verdad? Fallamos tanto que una verdad absoluta basada en un humano es difícil. Entonces, ¿a dónde estamos nosotros alimentándonos? ¿En dónde estamos nosotros sembrando nuestra verdad, nuestra vida? Ahora, si el café es bueno o malo, pues ¿verdad? Estudien ustedes, yo tomo café. Ok, entonces, todo lo relacionado a cómo vivir nuestros matrimonios, cómo vivir nuestra sexualidad, cómo vivir nuestras solterías, cómo vivir nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, todo debería estar basado en opiniones no de este mundo, sino en la verdad bíblica, sino que Dios ha revelado a Cristo. Solo en Cristo, ya lo que hablaba en la pasada, están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, nada más. Ahora, Pablo no está diciendo de que nos cuidemos de la filosofía y estas vanas sutilezas como algo que está condenando, ¿verdad? Sino que simplemente nos está dando una advertencia de que cuidémonos de eso.
¿verdad? Cuidémonos de la psicología, de la filosofía, de todas esas perspectivas de vida. No que sean malas. Y de hecho la filosofía y todo eso nos puede ayudar a darnos a entender más sobre cosas sobre la vida, de cómo piensa el mundo y en muchas cosas, ¿verdad? Cómo argumentar en conversaciones o ciertas cosas. Pablo no está condenando la filosofía, sino que está diciendo es cuídense de eso, porque eso trae malas enseñanzas. Ahora, ¿cuál es la fuente, según Pablo, de esas filosofías o perspectivas de vida? Dos cosas. Uno, las tradiciones humanas. Y estas tradiciones humanas, sí, cada uno de nosotros sabemos qué son, ¿verdad? Cosas que nos alejan o han alejado a la sociedad de Dios. Pero yo creo que eso se derrumba fácil cuando nosotros pensamos de que cómo vamos a desechar la revelación de Dios por comprar la opinión de un hombre o de un grupo de personas que son limitadas, que son falibles, como el ejemplo del café, ¿verdad? A una verdad bíblica, que es el que creó los cielos y la tierra, que es el que reposa todo, el que sostiene todas estas cosas. Vamos a hacer a un lado ¿verdad? La verdad de Dios por un pensamiento humano. No. Ahora, en segundo lugar, dice conforme a los principios elementales de este mundo. No saben lo complicado que, leyendo comentarios, estudiando un poco de esto, hay todo un tema con esto de conforme a los principios elementales del mundo. Pero bueno, lo quise explicar lo más sencillo posible, y es que esta palabra, principios elementales, también se traduce con la palabra rudimentos del mundo. En la Reina Valera lo dice así. Y básicamente lo que Pablo está hablando aquí es que lejos de tener un conocimiento avanzado y profundo de la vida, las creencias de estos falsos maestros eran simplistas, eran inmaduras, eran basadas en especulaciones, ideologías, psicologías, que son obras simplemente de un mundo caído, y son obra de una sola fuente, que es Satanás, que está tratando de ver cómo quita esa verdad, o cómo distorsiona esa verdad, para que el mundo, nosotros, podamos caer o confundirnos, para que las personas que aún no están, ¿verdad? Consolidadas o confirmadas en Cristo puedan desviarse del camino. Pablo en Gálatas 4:3 escribe algo similar, dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y nuevamente Pablo aquí utiliza esta palabra rudimentos y habla de cuando éramos niños, y en este versículo Pablo no está hablando de niños de edad, sino refiriéndose a niños en nuestra vieja naturaleza, de que éramos inmaduros. Entonces, el punto, sea cual sea, de Pablo, lo que está hablando aquí son las amenazas que pueden existir en la iglesia, y que todas esas amenazas o falsas enseñanzas son superficiales, inferiores, carentes de cualquier verdad. John MacArthur, en su comentario bíblico, escribe lo siguiente, dice: abandonar la verdad bíblica para abrazar filosofías y principios elementales de este mundo es como regresar a preescolar después de que usted se ha graduado de un doctorado. ¿Verdad? Así es. Darle la espalda a la revelación de Dios no nos hace más inteligentes, sino nos hace más inmaduros, nos hace más tontos. Porque toda la verdad procede de Dios y solo de Él, ¿verdad? Todos los misterios de la sabiduría, del conocimiento, todos los tesoros de Él están en Cristo, no en otras cosas. Entonces, de cómo deberíamos de criar a los hijos, vamos a la Biblia, ¿verdad? De cómo deberíamos llevar nuestros matrimonios,
¿verdad? En Cristo. ¿Cómo deberíamos ser? En Cristo. Todo lo relacionado en cada ámbito de nuestra vida deberíamos de ir a buscar qué dice Cristo. Pablo, Romanos 3:4 dice: Dios es veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Dios es verdad, la verdad siempre está en Él, no en el hombre. Y finalmente, la tercera y última idea que nos da este texto es la razón principal para la vida centrada en Cristo. ¿Cuál es la razón principal? El versículo 9 y 10 nos responde, dice: porque toda la plenitud de la verdad reside corporalmente en Él, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Entonces recordemos que Cristo, ¿verdad?, se hizo hombre. Él vino y corporalmente tomó el cuerpo de un hombre como nosotros, idéntico a nosotros. Sin embargo, Él no pecó. Él permaneció siendo Dios, 100% Dios, y también 100% hombre, ¿verdad? Así es que Cristo, si Cristo, es realmente Dios y es realmente la verdad, nosotros deberíamos entonces estar arraigados, afianzados en Él. Ahora, ¿qué otra cosa nos puede hacer falta? Yo diría que nada, ¿verdad? Nada le debería hacer falta a un creyente más que Cristo. Cristo es suficiente para cada área de sus vidas, ¿verdad? Dani incluso nos hablaba hace semanas atrás cuando decía que en Cristo estaba todo lo relacionado con la salvación, con la santificación, con la glorificación. Todo lo encontramos en la única y exclusiva persona de Cristo. Entonces, este mundo está diseñado de tal forma que nos hace pensar, inclusive muchas veces cuando ya estamos en Cristo, ¿verdad?, inclusive nos quiere hacer engañar de que nosotros no estamos satisfechos, de que nosotros necesitamos algo más, nosotros necesitamos esto, necesitamos aquello para poder sentirnos completos. Y nosotros estamos completos ya en Cristo. Pero no es así, ¿verdad? Cristo es demasiado valioso. Incluso la persona más pobre de este mundo, si tiene a Cristo en su vida, es rica. Y eso es lo que Jesús enseñaba en Mateo 13:44, cuando dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder, y de alegría por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Verdad? Yo quiero invitarlos el día de hoy a que revisemos nuestro corazón y que escarbemos y que podamos ver qué cosas hay en nuestra vida que no nos hacen ver lo que realmente es Cristo en nuestra vida, ese tesoro. Y qué cosas hay en nuestra vida que nos están quitando el gozo, ¿verdad? Esa gratitud que rebosa o que debería estar rebosante en nuestra vida. Esta iglesia de Colosas, ¿verdad?, como les decía anteriormente, es una iglesia que pareciera que está caminando bien, pero Pablo quiere hacerles ver, a ver, si ellos permanecen firmes en la fe y corriendo bien la buena batalla, ¿verdad?, ellos deberían mantener una buena relación con Cristo, deberían de mantener un crecimiento en Cristo y deberían recordarle continuamente la plenitud que ellos tenían en Él. O sea, básicamente no nos dejemos engañar. Y para terminar, y aquí termino, quiero hacerles unas preguntas. ¿Cómo está su relación con Cristo hoy? ¿Verdad? Y no estoy preguntando de cuántos cursos estás y cuántas cosas sirves a la iglesia y cuántas veces vienes acá y compartes, no, sino
sino que si entendemos que Cristo es una persona y que es real, ¿cómo está su relación con esa persona que es real? ¿Está usted consciente de que Cristo está con usted todos los días? ¿Está usted consciente de cuando usted va al trabajo, de cuando usted está en conversaciones de negocios, cuando usted está hablando con sus amigos, cuando usted está hablando con sus familiares, cuando usted está simplemente escuchando música, lo que sea? ¿Está usted consciente de que Cristo está con usted? ¿Verdad? Cristo ha prometido que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo estamos conscientes de eso? Y mis hermanos, es el Evangelio el que domina sus pensamientos. Es el Evangelio el que lucha siempre sus ansiedades, sus preocupaciones, todo, tus dificultades. Es el Evangelio el que lucha por usted, o es usted que está luchando por eso. Alguien decía que muy probablemente todos los problemas que nosotros podemos afrontar en nuestra vida es de fijo porque nosotros tenemos un mal entendimiento de quién es Cristo y porque muy probablemente hemos quitado a Cristo del centro de nuestra vida. Mis hermanos, Pablo envió esta carta a un grupo de creyentes comunes y corrientes como nosotros, ¿verdad? No la envió a un grupo de teólogos, eruditos, para que la analizaran y la estudiaran. No, eran creyentes como nosotros, ¿verdad? Que necesitaban recordar constantemente de que nosotros estamos completos en Cristo, de que lo necesitamos a Él y que todo que es fuera de Él son vanas sutilezas, son filosofías falsas, ¿verdad? Y usted y yo necesitamos recordar la importancia de que Cristo sea el centro de nuestras vidas en todo. Echemos raíces fuertes, dejemos que Cristo sea el que nos edifica, el que pone ladrillos día tras día en nuestra vida. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, porque qué rico, Señor, poder entender qué hay en el corazón de alguien como Pablo, Señor, al poder o al querer escribir esta carta. Señor, gracias porque podemos ver, Señor, que fuera de ti no hay nada más. Señor, de que ya hemos sido completos en ti y que por ende, Señor, debemos estar agradecidos, debemos estar enraizados, firmes, dejándonos que tú seas el que nos edifique, Señor, y no correr esta vida o pelear esta batalla por nosotros solos. Señor, ayúdanos a entender que tú eres el centro de cada cosa en nuestra vida, de que tú eres la única verdad, el único camino, de que no debemos de movernos a la izquierda o a la derecha, Señor, sino que estar en ti. Ayúdanos a estar firmes, confirmados, Señor, en tu fe. Y, Señor, que tú seas el Rey soberano de nuestros corazones y de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a traer luz a aquellas cosas en que nos cuesta, Señor, aún de que tú seas el centro. Ayúdanos a entender que tú eres, Señor, de toda sabiduría, todo conocimiento, Señor, y que podamos entender de que tenemos que ir a ti día y noche. Señor, gracias por este pasaje, Señor, y te ponemos nuestros pensamientos, nuestro corazón en tus manos, Señor, para que tú nos sigas moldeando y nos lleves, Señor, a la perfección de Cristo Jesús. Amén. Presento tu santo
levantas mi cabeza, puedo ver tu majestad. Me refugio en tu presencia, me cautiva tu belleza. Quiero estar donde tú estás. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor. Oh, tu amor. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Profundo amor que lava mi interior, escucha mi clamor, te necesito, Dios. Cantaré, mi voz levantaré, Jesús te buscaré, tu rostro quiero ver. Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es. Ya no